שבוע טוב, אבו תבוך, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, agud moed. Estamos en el Shabbat, Motzai Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, los días intermedios de la festividad de Sukkot. Por motivos técnicos no estoy grabando en la Sukkah, pero voy a contar la historia del Baal Shem Tov, o del libro Shibhei Baal Shem Tov, en el cual el autor del libro está haciendo un paréntesis. Por unas cuantas historias habló del Talmid, del alumno del Baal Shem Tov, el Rabbi Yaakov Yosef de Polnoi, quien era ya un gran Talmid Chacham y fue influenciado por el Baal Shem Tov y se volvió un Hasid. Y ahora empieza a hablar de el Rab Gershon of Kitov, que era el cuñado del Baal Shem Tov. La hermana del Rab Gershon de Kitov, Rab Tzimchana, estaba casada con el Baal Shem Tov. Y hemos contado ya cómo originalmente él se oponía, no sabiendo quién era el Baal Shem Tov, se oponía a que su hermana estuviera casada con ese hombre, pero una vez que sabe quién es, no solamente que sí acepta, sino que se vuelve en un fiel adepto del Baal Shem Tov. Rab Gershon of Kitov, quién era él, y acá una historia, una ilustración sobre quién era este hombre piadoso, estudiado, este gran judío, el cuñado del Baal Shem Tov. La historia, el título es un poco largo, la historia número 46 del libro Shibhei Baal Shem Tov se llama la Tevila, el sumergirse en la mikvah, del Rab Gershon de Kitov en el mar mientras el barco se movía, mientras el barco estaba en movimiento. Obviamente uno puede bañarse en un barco que está anclado, pero si un barco está en movimiento tiene el peligro de que el barco se le va a ir y es una sacaná, es un peligro. Y tratamos de evitar meternos intencionalmente en un peligro. El autor del libro es el yerno del Rab Avram Shuhat, que era, creo que lo mencionamos hace unas cuantas semanas, era el sofer del Baal Shem Tov. Entonces, la Tevilá, la historia de la Tevilá, dice: y escuché de mi suegro, o sea, el autor está hablando, primera fuente, de su suegro, el Rab Avram Shuhat, que una vez el Rab Hasid, el Rab piadoso, Hasid, Moreinu HaRab, nuestro maestro Rab, Rabbi Gershon de Kitov, cuñado del Baal Shem Tov, se sumergió en el mar, hizo tevilá en el mar cuando el barco estaba en movimiento. Y le pregunté, el autor le pregunta al suegro, ¿cómo puede ser que se meta en un peligro como ese? Meterse en el mar con un barco que está en movimiento, que lo puede dejar atrás y se pierde. Y él no supo cómo contestarle. O sea, el Rab Avram Shuhat había escuchado solamente ese detalle de la historia y no sabía el resto. Bueno, eso obviamente abrió la curiosidad del autor del libro, que está compilando las historias y va a buscar ahora de otras fuentes cómo juntar esa historia, cómo obtener la información. Cuando el Rab Gedalia vino a nuestra comunidad de Linitz, o sea, él estaba en la comunidad de Linitz, en lo que hoy es Ucrania, en Podolia, y busca a este Rab Gedalia, que es fuente de muchas de las historias en el libro, y me recordé de esta anécdota y le pregunté, me contestó. Ahora habla el Rab Gedalia. Una vez estuve sentado en el andén de esta casa, se diría, es como una protuberancia al lado de la casa que sirve como banco para sentarse. Sí, en este mismo lugar estuve sentado con Moreino, el Rab Tzvi de Kameniki, en otra fuente que es Kamenetz, no sé si es Kamenetz, pero con el Rab Tzvi. En este mismo lugar estuvo sentado y me dijo, le pregunté sobre esa historia y él me dijo que una vez estuvo aquí sentado en este mismo lugar con el Rab Gershon, el cuñado del Baal Shem Tov, y le pregunté con estas palabras: escuché que hiciste tevilá en el mar cuando el barco estaba en movimiento. ¿Es posible, es permitido someterse a tal peligro?
Y me contestó Rav Gershon. Ahora hemos ido a la cadena de la fuente y aquí recién va a empezar la historia. Me contestó el Rav Gershon sonriendo, riendo, y me dijo, ¿y qué hay? Tú sabes que al lado del barco hay una net, una red. La expresión en hebreo sak parece una bolsa, pero uno no se mete en una bolsa en el mar, no tocaría el agua, es una net. Entonces bajamos por una escalera de cuero y se metían dentro de esta net, entonces podían meterse en el agua al lado del barco y la red los sostenía para que no se perdieran, no se les fuera el barco. Y ahí se suben, se bajan, y ahí los marineros a menudo se bañan ahí. Pero te voy a decir, dice el Rav Gershon, que no lo hice de esta manera, yo no me metí dentro de esa red. Esta es la historia. Cuando el barco estaba viajando, me di cuenta que habían dinim en Shamayim, que había un juicio en el cielo, habían decretado alguna desgracia le iba a suceder a ese barco por alguna razón, y quería anular ese juicio. La palabra levatel, anular, y litbol contienen las mismas letras, con una vav adicional. Entonces, ¿qué dice? Meterme en la mikve. Mikve Amayim es la reunión de todas las aguas, que es el mar. Quise meterme al mar para anular ese decreto en el cielo. Entonces, esperé a que hicieran una parada en una pequeña isla, una isleta. En la palabra, no sé si es yiddish o ruso o polaco, Kamfie. Entonces hicieron una parada y los marineros salieron a estirar las piernas en este lugar, como quien está viajando en el camino sale un momento. Y dije, voy a hacer la tevilá acá, mientras ellos están paseando por la isleta, en esta pequeña parada. Me saqué la ropa y la guardé en una habitación llamada el Hambar, que es como un cuarto donde almacenan cosas. Y me tiré al agua a hacer la tevilá, sumergirme en la cabeza, ¿no? Y saqué la cabeza del agua y vi que el barco se empezaba a mover. O sea, la parada había sido más corta de lo que él calculó. Y vi que el barco se estaba yendo. Y dije, bueno, si voy a la isleta esta que está más cerca, que es más fácil agarrar algo que no está en movimiento, estoy sin ropa, y voy a estar en una pequeña roca en medio del mar, sin comida, sin agua, sin poder rezar porque estoy desnudo. Tiene más sentido tratar de alcanzar este barco, ¿no? Entonces empecé a nadar y yo sé que soy buen nadador, que soy capaz de alcanzar el barco. Una vez yo estaba bañándome en el río Dniester y había un judío a una distancia de media milla persa, a una distancia bastante lejana, y me di cuenta que se estaba ahogando, entonces empecé a nadar muy rápido y llegué a él y lo rescaté. Entonces hice lo mismo, empecé a nadar muy rápido, tratar de alcanzar el barco, y llegué a él y el lado del barco estaba cubierto de brea y era resbaloso y no podía agarrarme. Entonces traté de llamar la atención de los marineros y levanté la voz y los marineros estaban ocupados con sus cosas, haciendo ruidos, gritando órdenes y no me podían escuchar desde el agua. Entonces el barco se me empezó a alejar y otra vez con toda mi fuerza nadé a alcanzarlo. Y cuando llegué otra vez, no puedo agarrarme del barco. Otra vez se me va, agarro varias veces hasta que se me empezaron a ir las fuerzas. Tuve miedo porque uno se cansa, ¿no? Incluso un buen atleta tiene un límite. Me cansé y empecé a hundirme. Y no podía ni siquiera hablar. El agua ya me estaba tragando agua, me iba a ahogar. Pensé que me iba a desmayar en el agua, no podía hacer el vidú y la confesión de los pecados antes de morir. Pensé que ni siquiera voy a recibir el Olam Haba, el mundo por venir. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Ya pensé que se me estaba acabando ahí la vida. Inmediatamente había un ismaelita, un árabe,
que me vio desde el barco, uno de los marineros, salió en uno de los botecitos de rescate, de salvavidas, ¿no? Y vino remando rápidamente, me alcanzó, me puso en su barco, llegamos al barco, me levantó y me tiró en la cubierta del barco. Y ahí me quedé como 2 horas, vomitando el agua que había tragado de tanto estar ahí, y tuve que descansar para recuperarme, y cuando por fin me pude reincorporar encontré mi ropa en el cuarto, es el pequeño almacén en el barco, me vestí, y entonces dije, si quiero ganar mi lugar en el mundo por venir, necesito recompensar a la persona que me ha salvado la vida. Así que agarré de mi equipaje una bolsa de mi bolsillo, dice, una bolsa de monedas, y fui a buscar a ese ismaelita. No lo veo por ningún lado. El capitán dice, no hay tal persona en el barco, no hay tal marinero acá. Y entonces me di cuenta, y aquí uso una expresión del Talmud, una expresión aramea del Talmud. Shema minei, haihitaya hudehava. Es una expresión que está en Baba Batra 73, Amud Bet. Y es mencionado otras veces en la Gemara. Rashi trae a cotación otro lugar. Es una historia en la que habían visto a un árabe, y de pronto ven otra vez a la misma persona vestido de árabe, así lo identifican, y que rescata a alguien, es una misma, y se dan cuenta que era Eliyahu Naví, que estaba uno de los disfraces de Eliyahu Naví. Entonces, Shema Minei, de aquí me doy cuenta, de aquí aprendo que ese es el mismo talla, el mismo árabe beduino, el mismo árabe del desierto. Ese es el disfraz de Eliyahu Naví. Y así pues refiere la historia Rav Gershon de Kitov, de cómo fue rescatado por Eliyahu Naví del agua por haber hecho la mitzvah de la tevilá, de meterse a la mikve con ese sacrificio para salvar el barco de los dinim que habían en Shammai. Y estamos ahora en Sukkot, en los días intermedios de Sukkot. Ya hemos pasado Rosh Hashanah, Yom Kippur, y en estos días simplemente aceptamos el juicio del cielo con alegría, sabiendo que Hashem nos va a rescatar, va a buscar la forma en que nos rescata, anula los malos decretos y nos da un buen año, un dulce año, un año de bendiciones. Shavua Tov, Agut Tevoch, Shana Tova, un buen año, Agut Yor, y en estos días decimos Moadim lesimcha, Chagim uzmanim lesason, Agut Moed.